Hola a todos, bienvenidos a mi canal de tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estas orquídeas. Miren, son estas de aquí y las vamos a hacer así con su maceta. Los materiales que he utilizado, este de aquí es hilo 100% algodón de 4 hebras y me recomienda tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros y yo voy a utilizar uno de 2,5 milímetros. También vamos a necesitar tijeras. Necesitaremos aquí aguja lanera, un palito de madera de unos 25 centímetros. Necesitaremos alambre también. Este es un alambre de 0,3 milímetros. Vamos a necesitar silicona, puede ser líquida o también la silicona caliente. Y estos de aquí son 2 pedazos de cartón que los van a cortar el círculo del tamaño de la parte de abajo de la maceta. Puede ser estos de acá, también pueden utilizar Corospun, goma eva, los que ustedes deseen. Lo cortan del tamaño de la parte de abajo de la maceta. Y un poco de relleno sintético, que es para rellenar la parte de acá de adentro de nuestras macetas. Esos serían todos los materiales. También los invito a que se puedan suscribir al canal para que así no se pierdan ninguno de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Y si les gusta el video, no se olviden de dejar un me gusta y un comentario. Eso sería todo, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo los pétalos y vamos a hacer un anillo mágico de esta manera. Cruzamos así en nuestro dedo, ingresamos acá adentro, jalamos hebra y hacemos una cadena. Y vamos a contar para arriba 15 cadenas. Acá ya va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Vamos a empezar a tejer puntos bajos en las cadenas. Retrocedemos acá desde la segunda cadena y comenzamos haciendo puntos bajos. Vamos a ir tejiendo así. Un punto bajo en cada punto, en cada cadena que tenemos, de esta manera. Vamos tejiendo así un punto en cada cadena, así. Acá ya estoy llegando al final de las cadenas y listo, ya tejí un punto bajo en cada cadena. Ahora acá en el anillo mágico hacemos un punto deslizado y volvemos a subir con 15 cadenas. Contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y volvemos a hacer un punto bajo en cada cadena, así hasta llegar acá al final de nuevo. Acá ya estoy terminando, me falta acá en la última cadena hacer un punto bajo y adentro del anillo mágico hacemos un punto deslizado. Volvemos a subir con 15 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y vamos a hacer un punto bajo en cada uno hasta llegar acá de nuevo el anillo mágico y volvemos a hacer un punto deslizado. Acá ya terminé y voy a hacer acá en el anillo mágico un punto deslizado y ahora sí vamos a cerrar jalando esta hebra más pequeña. Cerramos el anillo mágico y nos quedarían así los 3 pétalos. Ya estos van a ser los 3 pétalos de la flor. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a tejer aquí en el primer punto de este pétalo aquí. Y vamos a empezar tejiendo un punto bajo. Y lo podemos marcar para saber que hemos comenzado ahí. Marcamos el primer punto. En el siguiente punto hacemos otro punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente
otro punto medio alto. Ahora vamos a tejer 6 puntos altos. Contamos aquí: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Ahora nos quedan acá 4 puntos para tejer de nuevo acá un punto medio alto, otro punto medio alto, un punto bajo y otro punto bajo. ¿Ven? Para formar así la forma del pétalo. Ahora vamos a hacer, antes de voltear a este lado, vamos a hacer 2 cadenas y nos volteamos para este lado de acá y vamos a tejer en forma de espejo lo mismo que hemos tejido aquí. Empezamos haciendo un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, en el siguiente punto un punto medio alto, en el siguiente otro punto medio alto, después tejemos 6 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Ahora nos tocaría hacer un punto medio alto, otro punto medio alto, un punto bajo, y otro punto bajo. Nos pasamos acá al siguiente pétalo y vamos a hacer lo mismo ya que hemos hecho en este pétalo. Comenzamos con un punto bajo, otro punto bajo, hacemos ahora un punto medio alto, otro punto medio alto, ahora 6 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hacemos un punto medio alto, otro punto medio alto, un punto bajo y otro punto bajo. Volvemos aquí, como ya llegamos al final, para tejer en este lado hacemos 2 cadenas y volteamos a este lado y tejemos como espejo, ¿no? Lo mismo que hemos tejido aquí: un punto bajo, otro punto bajo, un punto medio alto, otro punto medio alto, de ahí tejemos 6 puntos altos y de nuevo un punto medio alto, otro punto medio alto, un punto bajo y un punto bajo, y nos pasamos al tercer pétalo y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí en estos dos, ¿ya? Entonces vamos a tejer todo esto, nos pasamos acá al tercer pétalo y llegamos aquí y volvemos. Miren, acá ya terminé de dar toda la vuelta, ya llegué aquí y ahora vamos a tejer una vuelta más en puntos bajos, pero colocando alambre. Este de aquí es un alambre de 0.3 milímetros, es un alambre delgado. Para los pétalos de la flor los voy a hacer con este alambre de color plateado y les quería enseñar este de aquí que tengo, que es de color verde. Miren, también es de 0.3 milímetros y este lo conseguí por AliExpress. Ya, este lo voy a colocar en las hojas que son verdes. Ahora voy a utilizar este de aquí y lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo en cada punto. Sacamos ahí el marcador y en ese punto vamos a comenzar tejiendo puntos bajos. Colocamos el alambre, dejamos un poco de alambre, así más o menos, un poco, para después poder, con ese poco de alambre que hemos dejado, poder colocarlo en el palito. Entonces vamos a ir tejiendo así, junto con el alambre. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a tejer un punto bajo en cada punto de esta manera.
vamos tejiendo así junto con nuestro alambre, ya, porque eso va a permitir que después le demos forma a nuestros pétalos. Entonces vamos a ir tejiendo así, escondiendo el alambre, un punto bajo en cada punto. Ya, de esta manera vamos tejiendo así. Ven, y ahí se va escondiendo el alambre. Así vamos a ir tejiendo por toda la vuelta. Recuerdan acá en la punta que hemos hecho 2 cadenas, también tejemos ahí encima de las cadenas todo un punto bajo en cada punto. Damos la vuelta y le damos la vueltita al alambre también. Le vamos a ir dando la forma de los pétalos de las hojas, ¿ya? ¿Ven? Así tejiendo. Lo único que vamos a hacer es tejer un punto bajo en cada punto. Miren, ¿ven? Aquí ya lo he tejido junto con el alambre. Voy a seguir así tejiendo solamente un punto bajo aquí por toda esta parte, después por este pétalo, por este, hasta llegar de nuevo al marcador, ¿ya? Entonces tejemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta hasta llegar de nuevo aquí junto con el alambre y volvemos. Miren, acá ya terminé de dar toda la vuelta junto con el alambre y este es el último punto. Voy a sacar el marcador para hacer ahí un punto deslizado y cerrar. Ya, entonces ahí en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra pequeña nada más para después esconder adentro de nuestro tejido, ¿ya? Y miren, de este lado vamos a cortar los alambres del mismo tamaño, porque este alambre después le vamos a dar vuelta en el palito, ¿ya? Entonces este alambre ahí lo hacen así, le dan vuelta y se va a quedar ahí para el final. Y ven que esto nos ayuda a darle forma a los pétalos. Ven, miren qué bonito. Así ya les podemos dar forma y nos quedaría así. Miren, y de este vamos a hacer otro más, pero solamente de 2 pétalos. De la misma manera que hemos hecho este, igual, pero en vez de ponerle 3, le vamos a poner solo 2 pétalos, ¿ya? Cuando ya tengan hechos estos 2, los vamos a reservar porque vamos a hacer ahora las hojas. Las hojas las hacemos aquí con este color verde. Vamos a iniciar tejiendo 30 cadenas. Entonces acá hago un punto deslizado y contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá ya voy 29 y 30 cadenas. Comenzamos, ahora retrocedemos en la segunda cadena, empezamos tejiendo un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo, en el siguiente un punto medio alto, en el siguiente otro punto medio alto. Ahora tejemos 21 puntos altos, vamos contando ahí 1, 2, acá ya voy 20 y este sería 21. Acá serían 21 puntos altos. Ahora hacemos un punto medio alto, en el siguiente otro punto medio alto, en el siguiente un punto bajo y acá en el último otro punto bajo. Es parecido a los pétalos de la flor, solamente que acá entran más puntos y va a ser un poco diferente a la hora, porque acá solamente vamos a darle 2 vueltas, ¿ya? Bueno, aquí hemos hecho en el último un punto bajo, hacemos ahora 2 cadenas, volteamos y por este lado también tejemos acá un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, aprovechamos en esconder esta hebra que nos queda, en el siguiente un punto medio alto, en el siguiente otro punto medio alto. Ahora tejemos 21 puntos altos, ¿ya? Vamos tejiendo ahí 1, 2, ya voy 20 y 21 puntos altos. En el siguiente
un punto medio alto, en el siguiente otro punto medio alto, en el siguiente, entonces ahí sería otro punto medio alto, acá un punto bajo y en el último otro punto bajo. Ya, ahora vamos a dar otra vuelta más, pero haciendo puntos bajos. Entonces aquí vamos a agarrar nuestro alambre, ya de esta manera, y vamos a colocarlo aquí atrás para tejer junto con el alambre. Entonces aquí empezamos haciendo, aquí hay que dejar un poco más de alambre, un poquito más largo, porque de ahí lo vamos a doblar así para hacerlo un poquito más grueso. Ya, entonces ahí dejamos un poquito más y vamos tejiendo ahí un punto bajo en cada punto. Ya, entonces ahí podemos marcar, aquí ya voy 2 puntos, voy a marcar el primero para saber dónde he empezado, y vamos a seguir acá tejiendo un punto bajo en cada punto, así hasta llegar acá, porque aquí vamos a hacer un punto picot. Ya, entonces voy a ir tejiendo hasta llegar aquí. Miren, acá ya llega a la punta de aquí, y cuando lleguen al medio, haciendo igual un punto bajo en cada punto, vamos a hacer un punto picot. Hacemos 2 cadenas y en este punto ingresamos aquí y hacemos ahí un punto deslizado, y ahí formamos este piquito, ya, para que nos quede así en punta lo que es la parte de la hoja. Ahora nos pasamos a este lado y vamos a seguir tejiendo igual un punto bajo en cada punto junto con el alambre. Ya, entonces vamos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar de nuevo aquí y volvemos. Miren, aquí ya llegué al final y sacamos el marcador. Aquí en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra un poco larga, porque después esta hebra la vamos a utilizar para amarrarla con la otra hoja y asegurar bien esta hoja adentro de la maceta. Y la parte del alambre lo unen así y cortan igual a la misma altura que el otro. ¿Ya? Y esto lo vamos a doblar a la mitad, por eso quería que sea un poco más largo. Lo vamos a doblar a la mitad para que nos quede un poco más grueso, y le vamos a dando vuelta así para que se una, y esta parte después va a ir adentro de la maceta. Ya, entonces de estas hojas vamos a hacer 2 iguales. Acá yo ya hice la otra, ya, y estas las vamos a reservar, y ahora vamos a hacer la parte de los capullos de la flor. Vamos a hacer el capullo pequeño en color verde. Iniciamos con un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto, y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3, y desde la vuelta 3 hasta la vuelta 8 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 8 y volvemos. Ya llega la vuelta 8 y ahora vamos a hacer la vuelta 9 y vamos a realizar 6 disminuciones. Ya, la disminución es agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del otro punto, y tejemos ahí nuestro punto normal. Ahí va una disminución, aquí la segunda, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y aquí la sexta disminución. Ahí ya tenemos 6 disminuciones. En el siguiente punto
hacemos un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra un poco larga porque después esta hebra la vamos a enrollar en el alambre que va a ir acá por dentro, ¿ya? Entonces ahí vamos a rellenar un poco esta parte del capullo pequeño. Por ese pequeño agujerito que nos quedó, se pueden ayudar ahí con un palito, con una tijerita. Y por el agujerito que nos quedó vamos a rellenar. Ya hasta que vean que queda bien relleno, bien formado ese capullo pequeño, ¿ya? Entonces le van a poner ahí el relleno. Así. Y cuando ya lo vean que está bien formado, lo vamos a reservar. Todavía no lo vamos a cerrar, ¿ya? Lo vamos a reservar porque hay que ponerle el alambre. Ahora, si desean, ya le podemos ir poniendo el alambre. Les voy a mostrar cómo. Vamos a agarrar así un pedazo de alambre que más o menos entre aquí y que nos quede un poco más. Ya, ahí vamos a cortar. De una vez hay que ponerle mejor el alambre. Vamos a ponerle, para que quede un poco más grueso, vamos a ponerle doble mejor, para que así se sostenga mejor del palito cuando lo coloquemos en el palito. Ya, entonces vamos a ponerle así. Y cuando ya tengamos ahí doble, vamos a tratar de unirlo ahí, de unirlo para que no se suelte, dándole unas vueltitas. Y esto lo tenemos que ingresar acá adentro, así, hasta acá arriba, cuando choque ahí arriba. Y a esto le vamos a colocar un poco de silicona. Ya, entonces le vamos a colocar acá silicona, más o menos hasta aquí. Miden ahí la parte que va a ir por dentro para colocarle la silicona, ¿ya? Y van a agarrar y le van a echar un poco de silicona ahí. Esta parte que va a ir por dentro. Y lo van a ingresar aquí. Traten de que ingrese hasta adentro para que ya se quede ahí bien ajustado. Y ya se seque y ya eso no se vuelva a salir. Ahora con la aguja lanera vamos a agarrar acá esta hebra que dejamos y agarramos los 6 puntos que quedan aquí para cerrar. Solamente vamos a agarrar la hebra de adelante de cada punto. Ahí van 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar despacio y mira, ven, ahí ya quedó cerrado. Ahora sí, esto lo vamos a reservar mientras que se va secando bien, porque esto después lo vamos a enrollar en el palito. Vamos a hacer ahora el capullo grande. Ya, vamos a hacer el capullo de color, del mismo color. Este es como un lila o fucsia, del mismo color que estamos haciendo la flor. Vamos a hacer el capullo grande. En un anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí van 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos aquí la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos para que en esta segunda vuelta nos queden 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá el aumento, que son 2 puntos en el mismo punto, y seguimos aquí tejiendo un punto bajo y después un aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces en toda nuestra vuelta hasta llegar aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y desde la vuelta 4 hasta la vuelta 8
vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces tejemos así un punto en cada punto hasta la vuelta 8 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 8 y aquí me falta el último punto, pero en vez de cerrarlo con este color lila, lo vamos a cerrar con el color verde para hacer la parte de abajo del capullo, porque el primero que hicimos es el más pequeño, ese todavía no se abre la flor, pero acá ya está como que ya se ve el color de la flor, ¿ya? Entonces aquí hacemos 2 nuditos para hacer el cambio de color, cortamos el color lila porque ahora vamos a tejer solamente con el color verde. Y vamos a tejer ahora la vuelta 9 y la vuelta 10, haciendo igual un punto bajo en cada punto. O sea, en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 10 y volvemos. Ya llegué acá a la vuelta 10. Ahora vamos a tejer la vuelta 11 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y hacemos ahora una disminución, y así vamos a ir tejiendo por toda la vuelta, en total 6 veces, haciendo un punto bajo y después una disminución, y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 12, pero antes de seguir acá lo que vamos a hacer es rellenarlo un poco. También lo vamos a rellenar para formar bien este capullo grande. Y ahora en la vuelta 12 vamos a hacer 6 disminuciones. 6 disminuciones seguidas, ¿ya? Entonces ahí vamos contando 1, 2 disminuciones. Acá voy 5 disminuciones y 6 disminuciones. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y igual que el otro capullo vamos a dejar una hebra un poco larga porque después lo vamos a enrollar en el alambre para colocarlo en el palito, ¿ya? Y de la misma manera que hicimos en el otro capullo vamos a dejar así más o menos un poco largo, y lo vamos a hacer, vamos a doblarlo 1, 2, como unas 3 veces para que quede más grueso el alambre, ¿ya? Ahí van 2, 3, hasta ahí más o menos. Cortamos ahí y esta parte vamos a doblarla un poco así, vamos a enrollarla para que se una bien. Y de la misma manera que hicimos con el otro alambre, le vamos a echar un poco de silicona y lo vamos a meter acá adentro, ya lo vamos a ir acomodando hasta que sintamos que queda hasta la parte de acá del fondo. Le echan silicona igual, lo cierran como cerramos el otro capullo, agarrando los 6 puntos, la hebra de adelante de los 6 puntos, y lo jalan y que quede cerrado, ya. Y esto lo vamos a reservar también. Ahora con el color amarillo vamos a hacer la parte del medio de la flor y vamos a iniciar con un anillo mágico, y aquí contamos 5 cadenas. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos acá desde la segunda cadena y vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto. Entonces ahí tejemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ingresamos acá dentro del anillo mágico y hacemos un punto deslizado. Volvemos a subir con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y regresamos acá haciendo puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Entramos acá en el anillo mágico, hacemos un punto deslizado y volvemos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y regresamos haciendo puntos bajos
aquí 1, 2, 3 y 4. Aquí adentro hacemos un punto deslizado y vamos a cerrar ahora sí el anillo mágico jalando la hebra más pequeña, y aquí en uno de estos pétalos, porque hemos hecho 3, en uno nada más vamos a tejer un punto bajo en cada punto por todo el alrededor de este pétalo, ¿ya? Entonces aquí vamos tejiendo así, 1, aquí un punto bajo en cada punto, o sea vamos a tejer 8 puntos bajos por toda la vuelta. Volteamos para este lado, también tejemos los 4 de este lado, aquí va 3 y 4, y aquí hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga porque eso después lo vamos a coser a la parte del medio de nuestra orquídea, ya, nuestra flor. Entonces eso va a ir así en la parte del medio. Ya, ahora esto lo vamos a reservar y vamos a empezar a hacer nuestra maceta. Para comenzar a hacer la maceta, yo lo voy a hacer con este color beige, con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a empezar tejiendo 6 puntos bajos, ¿ya? Contamos ahí 1, 2, ahí ya voy 5 y 6. Jalamos acá la hebra más pequeña para cerrar. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, ¿ya? Entonces vamos haciendo ahí 2 puntos en cada punto, y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento, pero los vamos a dividir los aumentos para que esto nos quede en forma de círculo y no en forma de hexágono. Ya les he enseñado antes esto, cómo dividimos los aumentos, el primer aumento, y solamente vamos a dividirlos en las vueltas pares. Por ejemplo, acá nos toca hacer 2 puntos bajos y un aumento, ahí lo vamos a dividir. En la siguiente vamos a tejer normal porque es 3 puntos bajos y un aumento. En la que es 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a volver a dividir, y así cada vuelta par vamos a dividir los primeros aumentos, ¿ya? Entonces aquí, que es 2 puntos bajos y un aumento, vamos a tejer solamente un punto, lo vamos a marcar y hacemos un aumento, ya, y después vamos a seguir tejiendo 1, 2 puntos bajos y un aumento, y seguimos tejiendo 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces, ¿ya? Entonces acá va 1, 2 puntos bajos, después un aumento, seguimos tejiendo acá 1, 2 puntos bajos y un aumento, vamos a seguir tejiendo acá 1, 2 puntos bajos y un aumento. Ven, ahí ya lo hemos hecho 5 veces y nos quedaría un punto, que es el que va a completar el primer punto que hicimos acá al inicio, porque al inicio hicimos solamente un punto bajo y un aumento, ¿verdad? Así los vamos a dividir. Entonces acá el último lo tejemos, y ahora nos tocaría hacer la vuelta número 5, y aquí nos toca hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Aquí sí tejemos normal 1, 2, 3 puntos bajos y después el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos quedarían 30 puntos bajos, ¿ya? Entonces seguimos tejiendo ahí 3 puntos bajos y un aumento
por toda nuestra vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y esta es otra vuelta par, así que vamos a dividir nuestros primeros aumentos. Vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento, pero vamos a empezar acá tejiendo 2 puntos bajos. Hay que marcar acá nuestro primer punto y después vamos a hacer un aumento, ¿ya? Y vamos ahora sí a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y seguimos tejiendo acá 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y acá seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y seguimos tejiendo acá 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Aquí de nuevo 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y ya esta serie le he hecho 5 veces 4 puntos bajos y un aumento, y acá me quedarían 2 puntos para completar los 2 que hicimos acá al comienzo. Y tejo acá mis 2 puntos, 1, 2. Y ven, así hemos dividido los aumentos acá al comienzo y al final. ¿Eso por qué lo hacemos? Para que los aumentos no queden uno encima de otro, ¿ya? Porque cuando no los dividimos queda uno encima de otro y en vez de quedar en círculo, esto queda como un hexágono. Y ahora lo que queremos es darle una forma de círculo, así, para que se vea mejor la maceta, ¿ya? Para que quede mejor la parte de abajo de la maceta y cuando ya esté lista se pare bien, ¿ya? Entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta, a ver, acá estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, la vuelta 7. Y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Acá sí tejemos normal nuestra vuelta. Marcamos ahí nuestro primer punto y seguimos acá contando 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por toda nuestra vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar aquí 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento, pero vamos a dividir los primeros aumentos, ¿ya? Entonces tejemos acá 1, 2, 3 puntos bajos. Hay que marcar acá nuestro primer punto que tejemos y acá hemos tejido 3 puntos bajos y después hacemos un aumento. Y después vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y un aumento, ¿ya? Y estos 6 puntos bajos y un aumento lo vamos a tejer por 5 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 3 puntos y los tejemos solos. Y al final nos quedarían 48 puntos bajos en esta vuelta, ¿ya? Entonces seguimos tejiendo 6 puntos bajos y un aumento por 5 veces y al final los 3 puntos que nos quedan. Y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 9 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y después hacemos el aumento. Esta serie de 7 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 10 y vamos a hacer la serie de 8 puntos bajos y un aumento, pero vamos a dividir el primer aumento, ¿ya? Entonces tejemos acá 1, 2, hay que marcar nuestro primer punto, 3,
4 puntos bajos y hacemos el aumento. Y ahora vamos a tejer 8 puntos bajos y un aumento por 5 veces, y al final nos van a quedar 4 puntos bajos y también los tejemos, y en total nos van a quedar 60 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 11 y vamos a empezar a subir acá la parte de la maceta. Así que en la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás, ¿ya? Acá está, esta es la hebra de adelante, por la hebra de atrás vamos a empezar a tejer en esta vuelta un punto bajo en cada punto. Entonces tejemos por toda la vuelta por la hebra de atrás y al final de esta vuelta nos van a quedar 60 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 12 y vamos a tejer también un punto bajo en cada punto, pero agarrando las dos hebras normal, ¿ya? Entonces tejemos así, un punto bajo en cada punto por toda la vuelta, y al final de la vuelta vamos a tener 60 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 13 y desde la vuelta 13 hasta la vuelta 23 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás, ¿ya? Todas las vueltas las vamos a hacer por la hebra de atrás para que en cada vuelta nos quede una hebrita, así como acá. Aquí les voy a enseñar, así como esta maceta que ya la hice, ven que nos queda esta hebra, nos da este efecto y se ve más bonito. Entonces vamos a tejer todas las vueltas hasta la vuelta 23 por la hebra de atrás, ya. Entonces tejemos así, en cada vuelta vamos a tener 60 puntos bajos solo por la hebra de atrás hasta la vuelta 23 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 23. Miren qué bonito queda tejiendo todas las vueltas por la hebra de atrás. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 24 y esta vuelta la vamos a tejer agarrando las dos hebras. Ya vamos a tejer normal aquí, un punto bajo en cada punto, y tendríamos en esta vuelta 60 puntos bajos en total, ya. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto agarrando ya las dos hebras y volvemos. Aquí ya terminé la vuelta 24 y ahora lo que vamos a hacer es sacar el marcador y vamos a hacer acá como unas ondas y las vamos a tejer solamente por la hebra de adelante, ya. Vamos a dejar la hebra de atrás para después cerrar la parte de arriba de la maceta. Entonces toda esta vuelta la vamos a tejer por la hebra de adelante. Aquí dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo por la hebra de adelante, ya lo marcamos, y ahora dejamos un punto y en el siguiente vamos a hacer 5 puntos altos. Ahí contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Dejamos un punto y en el siguiente 5 puntos altos, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y esa va a ser la serie por toda la vuelta, ¿ya? Siempre haciendo un punto bajo, dejamos un punto y en el siguiente 5 puntos altos. Y así sucesivamente por toda la vuelta, solamente por la hebra de adelante. Ya vamos a hacer estas ondas por toda la vuelta hasta llegar acá y volvemos. Aquí ya terminé de tejer, le di toda la vuelta y sacamos el marcador. Y aquí en el último punto hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos una hebra pequeña para poder esconderla dentro del tejido. Y listo, así nos quedaría todo el borde. ¿Ven? Ahora lo que vamos a hacer es en las hebras que hemos dejado, vamos a tejer la parte de adentro para ya cerrar la maceta. Lo vamos a tejer con el color marrón. Pero antes
estos de acá, estos círculos que son los cartones que corté para darle más firmeza a la parte de abajo de la maceta, ya, para que se pueda parar solita. Entonces voy a poner, pueden poner cartones o también si desean pueden poner goma eva o corospún. Lo cortan del tamaño de acá, de la parte de abajo, y lo colocan adentro. Pueden colocar doble, 2 de esos o 3 para darle más firmeza, y después ya le ponen el relleno, ¿ya? Ahora vamos a coser por la parte de acá adentro, vamos a tejer. Ahora por las hebras que hemos dejado, vamos a agarrar aquí y vamos a ingresar el hilo de color marrón. Aquí hacemos una cadenita y en esa misma hebra vamos a empezar el primer punto y vamos a ir contando ahí uno. Vamos a hacer la serie de 8 puntos bajos y una disminución. Siempre recuerden marcar el primer punto que tejen para que sepan dónde han empezado, ¿ya? Ahí ya van 2 puntos. Seguimos contando acá. 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y nos tocaría acá hacer la disminución. La disminución la vamos a hacer acá, como solamente tenemos estas hebras, vamos a hacerlo así. Vamos a ingresar aquí, jalamos un punto, en el siguiente punto jalamos otro más, otra lazada y cerramos esas 3 juntas. Así vamos a hacer las disminuciones, ya, y por toda la vuelta vamos a hacer esta serie de 8 puntos bajos y una disminución, en total 6 veces por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Aquí ya terminé. Esta ya sería la vuelta 1 de la parte de acá arriba, que vamos a hacerla de color marrón. Ya terminé esta vuelta y nos tocaría hacer la vuelta 2 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y una disminución. Ahí ya voy 2 puntos. Siempre marquen el primer punto que tejen y seguimos contando acá. 3, 4, 5, 6, 7 y ahora sí podemos hacer la disminución normal que siempre hacemos, que es agarrando la primera hebra de adelante, la que sigue y tejiendo el punto normal. O también ahora les voy a enseñar otro tipo de disminución que inclusive queda mejor porque no se nota tanto, ya, y es de esta manera. Miren, en vez de agarrar las hebras de adelante, vamos a agarrar la hebra de adelante del siguiente punto y la hebra de atrás del otro punto que sigue, ya, y así hacemos la disminución. Esa es una nueva forma que he aprendido para disminuir y me parece que queda mejor que la otra porque se nota un poco menos, pero ustedes háganla como se sientan más cómoda, practiquen así. Si les gusta lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Y vamos a seguir tejiendo los 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de nuevo la disminución, agarrando, miren, la hebra de adelante del siguiente punto y la hebra de atrás del otro punto y disminuimos. ¿Ven? De esa manera voy a empezar a disminuir y vamos a tejer esta serie de 7 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos tocaría la vuelta 3 de acá de esta parte y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Ya, entonces tejemos aquí 1, marcamos nuestro primer punto y seguimos tejiendo 2, 3, 4, 5,
6 puntos bajos y hacemos la disminución. Esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a hacer en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá. 2, 3, 4, 5 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Nos toca ahora hacer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Ya tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí. 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6. Aquí, antes de seguir, lo van a rellenar bien para darle bien la forma a la maceta, y después vamos a seguir tejiendo en la vuelta 6. Vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Ya, entonces contamos ahí 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí 1, 2 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 1 punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro un punto y después hacemos la disminución. Esta serie de 1 punto bajo y una disminución la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 9 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. ¿Ya? Esta sí la agarramos, la disminución así, las 2 hebras por adelante, porque es más fácil, porque ya nos queda más pequeño el agujero. ¿Ya? Entonces tejemos ahí una disminución, 2 disminuciones, acá ya voy 5 disminuciones y esta sería la última, 6. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Ay, acá se me salió, vamos a hacer de nuevo. Acá sería un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra un poco larga para de ahí poder coser a la hora que coloquemos ya las hojas y el tallo. Esto no lo vamos a cerrar porque por acá vamos a ingresar el palito y las hojas. Si ven que le falta un poco de relleno, le ponen un poco más. Estas ondas de aquí van para la parte de arriba, y escondan esta hebra por adentro. ¿Ya? Esta sí la dejan así porque al final nos va a servir para coser a las hojas y al tallo. Y así nos quedaría nuestra maceta. Ahora vamos a armar nuestra orquídea. Vamos a empezar cosiendo la parte de acá de los pétalos de la orquídea. Ya escondí las hebras que me habían quedado. Tenía que haber dejado una hebra larga, así que de una de estas dos dejan una hebra larga para después poder unirlo, ¿ya? Pero como ya no le dejé,
yo he agarrado otra hebra de aquí de hilo para poder coserlo. Lo primero que vamos a hacer es este alambre de esta de aquí de 2 pétalos, lo vamos a pasar por acá, por la parte de acá del medio, para unirlo con el otro alambre que tenemos aquí. Y después este alambre lo vamos a poner en el palito, ya, así que ahí lo unimos. Y lo que vamos a hacer ahora es coser. Ahí jalamos bien el alambre para que no se vea mucho por acá. Igual acá en la parte del medio va a ir la parte amarilla que hemos tejido. Entonces lo colocamos así, ven, de esa manera, y vamos a ir cosiendo acá. Hay que dejar una hebra atrás para de ahí anudarlo. Y voy a ir dándole unas puntadas aquí para que esto quede más firme. Por toda la parte de acá del medio. Así van pasando por toda la parte del medio, porque igual eso no se va a ver porque encima va a ir la parte amarilla que hemos cosido, ¿ya? Entonces van a ir pasando así. Aquí cuando ya hayan dado toda la vuelta a la parte del medio, salen por acá atrás. Y con estas 2 hebras que tengo puedo hacer un nudito. Corto la hebra. No la corto al ras, sino un poquito más acá. Y estas hebras las vamos a esconder adentro del tejido ya, para que no se descosa. Ahora que ya tenemos cosida bien la parte de acá de los pétalos, vamos a coser la parte amarilla. La vamos a coser a esa altura más o menos, mira, aquí. Porque aquí vamos a colocar la perla que va en medio, ¿ya? Entonces vamos a ir pasando de aquí. Hay que tratar de que no salga hasta la parte de atrás el hilo, solamente hasta la parte de acá del primer pétalo, para que no se note el hilo amarillo por la parte de atrás, ¿ya? Entonces lo van pasando así. De esa manera. Vamos a tratar que quede bien asegurada esta parte del medio y estos que queden así sueltos. Entonces vamos así, vamos cosiendo aquí. Pasando así. Ahora vamos a hacer un nudito. Y perdemos la hebra por acá atrás y cortamos lo que sobra. Y listo, ven, ya nos quedó así la parte del medio. Al final le vamos a pegar acá la perlita, ¿ya? Entonces aquí cortamos el hilo sobrante. Y de ahí escondemos ese poquito que nos queda ahí. Y listo. Así nos quedaría la parte del medio cosida. Ahora que ya tenemos lista esta parte, la vamos a reservar.
y la parte de los capullos, que son estos de aquí, vamos a darle vuelta con este hilo un poco, más o menos hasta aquí, un dedo más o menos. Entonces lo primero que hacemos, le echamos un poco de silicona y le vamos a ir dando vuelta así. Aquí sí hay que tener bastante paciencia porque hay que ir dándole vuelta, cubriendo ahí el alambre, más o menos hasta esa altura. Ahí más o menos un dedo. Y vamos a hacer lo mismo con el capullo de acá, con el capullo grande. Vamos a ir dándole la vuelta así con el hilo verde. Más o menos igual hasta esa altura, un dedo más o menos. Y ahora con el palito de madera, que es este de acá, el mío mide 30 centímetros, pero igual lo voy a cortar. Esta parte de la punta lo vamos a ingresar aquí en medio, así. Ya, y le voy a dejar un largo más o menos. A ver, lo voy a medir para decirles. Ya, vamos a cortarlo. Yo le he cortado acá y la parte de la punta sí lo dejo así, porque esa es la parte que voy a ingresar acá adentro de, ya, pero me mide 25 centímetros para que se hagan una idea. Ya lo corté y lo dejé de 25 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle primero los capullos. El primero vamos a colocar este de acá, que es el más grande, más o menos dejando unos 2 deditos así. Ahí vamos a colocarlo y le vamos a dar unas vueltas acá con el alambre. Así, para que esto nos quede así. ¿Ven? Eso va a quedar ahí más o menos. Y ahora con este hilo verde que nos sobra de acá, lo vamos a ajustar un poco más, pasando por encima, agarrando un poco el capullo ahí, dándole unas vueltas, y aprovechamos acá en tapar un poco el alambre. Igual no importa si no se tapa todo, porque todavía falta pasarle otra vuelta más con el hilo verde cuando ya esté todo puesto, todas las partes puestas ya. Así que no hay problema si no llegamos a tapar todo. Aquí le podemos echar un poco de silicona para poder seguir dándole vuelta acá. Ven, así de esa manera. Y ahí hemos colocado el primero. Ahí se ve. Sí, ahí hemos colocado el primer capullo. Ahora el segundo, que es el más pequeño, lo vamos a colocar ahí más o menos. Aquí lo vamos a acomodar. Este lo colocamos ahí. De la misma manera le damos vuelta acá con el alambre. Aquí sí hay que tener bastante paciencia para que no se mueva, para ajustarlo bien. Ya, así que
con paciencia y tranquilidad lo vamos a hacer. Ahora voy a aprovechar acá en echarle un poco de silicona de una vez para que ahí se quede el hilo. Entonces ahora con el hilo sujetamos ahí un poco acá del capullo y del alambre y vamos cubriendo ahí el alambre. Así de esta manera. ¿Ven? Y hasta ahí, no importa que no cubra hasta abajo porque todavía falta otra vuelta más que le vamos a dar con el hilo verde cuando ya esté colocado todo ya. Y aquí al final le echo un poco de silicona para que ahí se quede bien pegado. ¿Ven? Y ahí hemos colocado ya los dos capullos. Ahora la flor la vamos a colocar a esta altura, miren. Justo donde comienza el capullo pequeño, ahí va a comenzar la flor, para que se hagan una idea ya. Entonces aquí con el alambre le damos vuelta igual acá. Así de esta manera. Y si ven que está muy largo el alambre, yo lo voy a cortar acá. Me parece que ya es mucho. Ahí me parece que está bien. Y aquí lo acomodo. Ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque al final voy a pasarle, acá le vamos a echar silicona. Y acá también, para que la flor se quede ahí sin moverse, ¿ya? Eso al final, cuando ya le pongamos el hilo verde en todo el palito. Entonces más o menos va a quedar ahí a esa altura nuestra flor, nuestra orquídea. Ahora con el hilo verde vamos a darle la vuelta por todo el palito hasta la parte de abajo. No importa que se mueva esto porque al final le vamos a colocar, como les digo, silicona acá en la parte de atrás del palito y va a quedar ahí más estable. Entonces vamos a empezar a enrollar ahora desde la parte de arriba. Acá le ponemos un poco de silicona desde arriba para enrollar ahora el hilo de color verde. Miren, así lo vamos a ir enrollando, cubriendo ahora sí todo el palito con bastante paciencia, porque aquí vamos a ir enrollando de a poco, pasando así hasta llegar a la parte de los capullos. Pasamos también por encima, ya nos vamos fijando que vamos cubriendo todo el palito, así de esta manera. Solo que como yo les estoy grabando se me hace más difícil por la cámara y todo, pero ya cuando ustedes lo hagan va a ser mejor, para que se les va a hacer un poco más fácil. Ya, entonces así van a ir pasando por acá por donde están los capullos también. ¿Ven? De esta manera. Así van pasando.
Van a seguir pasando hasta llegar acá a la parte donde va la flor. Miren, acá ya llegué a la parte donde va la flor y siguen enrollando ahí, cubriendo ese alambre de la flor. Siguen enrollando ahí así. De esta manera vamos a seguir enrollando, cubriendo eso todo hasta dejar más o menos unos 3 dedos, ¿ya? Porque esta parte va a ir adentro de la maceta, ¿ya? Entonces lo cubren más o menos dejando unos 3 dedos abajo y ahí le echan silicona y que se quede hasta ahí. Vamos a cubrir hasta ahí y volvemos. Miren, acá ya terminé de forrar, dejando unos 3 dedos acá abajo porque esta parte va a ir adentro de la maceta. Y la parte de acá atrás, acá atrásito le he echado un poco de silicona y acá abajo también. Ya entonces ahí ha quedado ya más estable la parte de la orquídea. Ahora esto lo reservamos y aquí en la maceta vamos a colocar las hojas. Miren, por eso les dije acá este alambre que lo doblen a la mitad para que quede un poquito más grueso. Le vamos a colocar primero silicona a las hojas, a la parte de acá del alambre, para poder ponerlo adentro de la maceta. Entonces lo primero que se van a fijar es cuál es la parte de atrás de la maceta, que es esta de acá, para que vaya así, y ingresan ahí, la parte del alambre. Lo ponen bien adentro ahí, que seque, y hacen lo mismo con la otra hoja, ¿ya? Le van a colocar silicona y lo van a poner ahí. Miren, cuando ya han pegado estas dos hojas, ya le ingresaron adentro, quedaron unas hebras acá de cada hoja. Con la aguja lanera las vamos a meter acá. Y vamos a salir por algún lado de la maceta para hacer 2 nuditos con esas 2 hebras y para que así queden más aseguradas las hojas, ¿ya? Entonces hacemos esto de acá, metemos la otra hebra también por ahí y salimos por el mismo lado donde hemos salido con la otra. Ahora lo que hacemos acá es hacer 2 nuditos. Y estas hebras las vamos a esconder adentro del tejido, ¿ya? Y ahí ya nos quedan más aseguradas las hojas. Aquí salimos por otro lado y cortamos la hebra que nos sobra. Y listo, así nos quedaría. De ahí vamos a acomodar estas hojas, las vamos a poner bien. Ahora este palito lo vamos a ingresar acá, ahí en el agujero, pero antes de ingresarlo hay que echarle silicona. Le voy a echar silicona y le voy a ingresar, y como esto se baja un poco, lo alzan así con la aguja para tapar la parte del palito y que solamente se vea la parte verde, ¿ya? Y le echan silicona para que quede así adentro. Miren, acá ya le eché silicona al palito. Ahora lo que voy a hacer, quiero que estas hojas me queden así, ya más o menos un dedo, para que se hagan la idea. Vamos a echarle silicona a estas 2 partes y lo vamos a pegar para que nos quede así, ya. Entonces ahí le voy a echar silicona, lo pego y volvemos para enseñarles cómo está quedando. Miren, y con este hilo que nos queda de color marrón, si desean lo esconden por acá adentro, o también le pueden dar unas puntaditas acá agarrando un poco del hilo verde, un poco del hilo marrón, hacen un nudito y lo esconden. Pero en mi caso ya quedó bien ajustado ahí, así que ya no necesito darle unas puntaditas. Ustedes ven, si lo necesitan le dan, ya. Solamente voy a esconder este hilo por dentro y voy a cortar la hebra que me sobra. Y listo. Ahora vamos a pegar la perla. Va en la parte de acá
le van a echar silicona y lo van a colocar ahí. Miren, ese sería el resultado. Miren cómo nos quedó la orquídea de color lila. Acá también les quiero enseñar esta de aquí que hice de color anaranjado. Miren qué lindas quedan. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de dejar un like. Los invito también a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.